Bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Buen día, Sergio. Encantado. Bueno, un placer que estés acá en el programa con nosotros, ¿sí? Bastante lejano, pero a la vez cercano, ¿no? Viéndonos y escuchándote también. En primer lugar, para, bueno, comentarle un poco a nuestros oyentes y a los que van a seguir mirando después el programa también, ¿de dónde sos? ¿Sí? ¿Oriundo de dónde? Nací en Presidencia Roque Sáenz Peña, Sáenz Peña, Mirá vos, Chaco. cerquita acá de Tres Isletas, ¿no? Somos vecinos. Cerquita, cerquita, cerquita. Bueno, y la pregunta, como te lo habrán hecho tantos otros conocidos, amigos que debes tener acá, es, bueno, Sí. ¿qué es un poco de tu vida? ¿Por dónde estás hoy, no? Bueno, estoy viviendo en Puerto Rico, Sí. en una ciudad que se llama Cabo Rojo, Ujú. que queda cerca de una ciudad que se llama Mayagüez. Así para que se orienten un poco, Claro. Mayagüez queda bien enfrente de Punta Cana, en República Dominicana. Qué Así envidia, que, Gustavo, ¿no? Digo, envidia para muchos, del paisaje, no, bueno, ¿verdad? yo sé que Punta Cana es bien conocido allá. Claro. Eh, Así que estamos como a 90 millas, me parece. Mirá vos. Queda bien, queda enfrente. Gustavo, bueno, contanos un poco cómo ha sido ese trayecto, ¿sí? De salir de la República Argentina, cómo llegaste a Puerto Rico, ¿no? Al menos de manera sintética, como para los que te están escuchando y los que no saben, que sepan un poco cómo llegaste a este país, ¿no? Yo me fui eh, bueno, empecé estudiando ingeniería en la UNE. Ujú. Estudié 2 años y me transferí a la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá, Así que me gradué de la Nacional de Córdoba, sí, de ingeniero civil. Eh, siempre mi sueño había sido seguir estudios graduados, ajá, estudios doctorales. sí, Eh, Así que en el 97 me llegó una oferta para irme a hacer el doctorado a Milwaukee, ujú, en Wisconsin. Wisconsin es un estado eh, que linda casi con Canadá, más o ujú. menos a 90 millas, que son como 160 kilómetros de Chicago, de la ciudad de Chicago. Así que estábamos ahí cerca de Chicago. Milwaukee está sobre el lago Michigan. Así que, bueno, en el Sí, 97 me fui, no, me fui a estudiar el doctorado a Milwaukee, se llama, bueno, a la UWM, University of Wisconsin, Milwaukee. mirá vos. Ahí viví como 6 años, 5 años y medio. Eh, y, y luego, cuando me gradué, me hicieron una oferta para Ujú. venirme a Puerto Rico a ser profesor Sí. de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y conocías algo, Gustavo, de Puerto Rico cuando llegó este ofrecimiento o sabías poco? Puerto Rico está bastante relacionado a Estados Unidos porque es un Ujú. territorio. Sí. Eh, Así que cuando estaba en Milwaukee, uno de mis compañeros en la clase era un muchacho puertorriqueño. Ah, mira. Así que nos hicimos bastante amigos, Sí, sí. vivíamos en el mismo edificio. En ese entonces yo no sabía que podía terminar en Puerto Rico, Ajá. pero aprendí un poco de Puerto Rico de él. Eh, Acá en Puerto Rico suelen ocurrir huracanes. Hace Ujú. poco tuvimos uno, el huracán María. Sí. Eh, pero cuando yo estaba en Milwaukee, pasó por Puerto Rico otro huracán que lo castigó bastante fuerte, que se llamaba el huracán George. Ujú. Así que el huracán George fue un huracán de categoría 3, que es un huracán, digamos, bien violento. Sí. Los de 3 para arriba son huracanes fuertísimos. Así que viví con Luis, mi amigo, todas las vicisitudes de aquel huracán. Así que él estaba preocupado por su familia y bueno, me contaba. Así que aprendí un poquito de Puerto Rico. Y cuando él se había graduado de la Universidad de Puerto Rico, Ujú. de ingeniero mecánico,
Sí. Yo estoy ahora de profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Así que sí, conocía algo, Algo. pero bueno, ya estoy hace 20 años casi viviendo acá en Puerto Rico. Bueno, y cuando llegó esta propuesta laboral, digo, de Puerto Rico, la aceptaste y la idea era, bueno, conocer, ver qué pasaba. Y no te imaginaste que iba a pasar tanto tiempo, ¿no? No, porque yo cuando salí de Argentina, en principio la idea era regresar. Claro. Pero bueno, las vueltas de la vida, yo me gradué de doctorado en el 2002, más o menos en marzo del 2002. Sí. Yo estaba casi terminando ya para diciembre del 2001 y ocurrieron en Estados Unidos el colapso de las Torres Gemelas, que eso fue algo bien grande. Se paralizó todo el país, hubo lo que le llamaban allá un hiring freeze, que las empresas dejan de contratar, y en Argentina en el 2001 ocurrió también el colapso económico, así que estaba difícil volver, y tuve la oferta esta para venir a Puerto Rico y bueno, la acepté y así fue que vinimos acá a vivir a Puerto Rico. Bueno, y allí estás trabajando como docente y bueno, ¿cómo está un poco, digamos, la situación hoy por hoy, ¿no? En cuanto a la pandemia, digo, esto que nos azotó a todos y que era casi impensado. No sé cuál es la realidad hoy en Puerto Rico, contanos un poco cómo lo estás viviendo y cómo ha sido el inicio también. Bueno, como te dije, Puerto Rico es un territorio americano, así que la pandemia afectó a todo el mundo al principio de la misma manera, creo yo. O sea, hubo un lockdown, un cierre completo, más o menos en marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia. Se cerró la universidad, se fue en un modo a distancia. Acá le llamamos en un modo, virtual. Así que las escuelas también se fueron en modo virtual, los negocios estaban prácticamente cerrados, la mayoría. Pero el proceso de vacunación empezó el año pasado y más o menos las vacunas funcionan. Y entonces se empezó a más o menos a abrir la economía. Claro. En este momento, la universidad este semestre regresó parcialmente presencial. O sea que hay una combinación de cursos virtuales y cursos presenciales. Claro. Más o menos alrededor de un 60-65% de las clases son presenciales y el resto son virtuales. Gustavo, así que no, la pandemia fue, digamos, terrible. O sea, claro. Sí. Sobre todo en términos económico, en términos de estrés en la sociedad, en términos de que nadie conocía cómo atacar la pandemia. Así que eran manotazos de ahogados que daba el gobierno, los epidemiólogos. Así que por suerte estamos de a poco saliendo de eso y tratando de regresar a la normalidad. Claro. Gustavo, y bueno, de esa realidad que vos mencionás, ¿no? De la pandemia, de este shock que ha sido a nivel mundial por esta situación, ¿no? De un poco incierta, de no saber de qué se trataba al principio, bueno, como vos bien lo dijiste, ¿no? Cada gobierno y cada especialista tratando de dar una receta o al menos una alternativa hasta que aparecieron las vacunas y que aparentemente hoy nos están llevando a una nueva normalidad, si bien vos lo decías, ¿no? Se van flexibilizando algunas cosas, otras todavía van a costar un poco o va a llevar un tiempo más, pero dentro de esa situación también los países y sobre todo nuestro continente se han visto muy golpeados de lo económico y es una secuela que ha marcado aún más, ¿no? Los problemas graves que existen como
bueno, la pobreza, la desocupación, fábricas que han cerrado, han quebrado. No sé un poco cómo está la situación ahí en Puerto Rico, vos me dirás, ¿no? Conociendo un poco más el terreno y el lugar. Sí, bueno, la pandemia puso, digamos, sobre la mesa la desigualdad en el mundo. Sí. Algo que uno conoce que existe, Sí, digamos. sí. Pero los países centrales tuvieron acceso a las vacunas y los países periféricos no. Claro. Así que acá, digamos, por ahí mortifica un poco que en los países centrales sobren vacunas. Claro. Y la gente entra a veces en ciertas discusiones de no quererse vacunar y discusiones a veces, bueno, que como sobran las vacunas se pueden dar el lujo a veces de ese tipo de discusiones. Acá sobran vacunas, aunque acá se le paga a la gente para que vaya a vacunarse. Al principio, digamos, había turnos, empezaron con los mayores de 65 años. Sí. Casi las recetas son las mismas en todo el mundo. En todos lados. Sí. Pudiera discutir si esa es la mejor estrategia, pero eso es lo que se hizo en todo el mundo. Claro. Se empezó con los mayores 65 y luego los mayores 55, de 50. Pero cuando en este momento sobran vacunas, o sea que la gente, el gobierno hasta hace rifas o sorteos para que la gente se vacune. De todas formas, el porcentaje de vacunación, por suerte, es bastante alto. Yo creo que está como por encima del 80%. Gustavo, y bueno, contanos un poco, ¿tenés familiares acá en nuestro país? ¿Tenés contacto con ellos? Desde que te fuiste, ¿tuviste en algún momento la posibilidad de volver y los viste? ¿O ellos han viajado o no se dio eso? Sí, mira, familiares directos ya no me quedan. Fallecieron mis padres y mi hermana vive en Uruguay. Así que los familiares que tengo son los familiares del corazón, que uno les llama, que son tíos del corazón, así que viven en Sespeña. Yo fui a Sespeña hace un par de años, no muchos, así que estuve en Sespeña, estuve en Charata, que viven unos tíos míos, estuve en Resistencia, que tengo muchos amigos, y estuve, por supuesto, en Sespeña. Y que hubiese querido ir este verano. Nosotros tenemos un sistema de semestral y el verano de acá es junio, julio y agosto. Ese es nuestro verano. Y me hubiera gustado ir a Argentina, pero bueno, con todo esto de la pandemia no me quise arriesgar. Claro. Si bien yo estaba vacunado, pero bueno, prefiero esperar un poquito. Pero bueno, me encantaría ir. Siempre que voy, la paso ahí muy bien. Tengo mis raíces, mis amigos, me quedan amigos ahí en Sespeña y en Resistencia. Así que bueno, ya vamos a ir pronto. Y hablando de esto, ¿no? No te pregunté, pero contame qué cosas te costaron adaptarte al principio ahí en Puerto Rico, digo, o hay similitudes en cuanto a lo cultural, a lo gastronómico, o directamente es lo opuesto en algunas cosas. Bueno, todos los países tienen sus cosas, ¿no? Así que siempre emigrar es un proceso súper difícil. Sí. Solamente yo creo que comprenden lo que significa emigrar los que emigran. A veces cuando uno va de viaje y se va en viaje de turismo, no percibe el estilo de vida. Claro, así que para percibirlo hay que vivir un par de años. Sí. Así que yo podría decir que percibí el estilo de vida de los norteamericanos, o por lo menos tampoco, capaz que es demasiado general decir
cómo viven los norteamericanos, porque Estados Unidos es un país grandísimo y es un país culturalmente diverso. Sí. Así que yo puedo hablar del lugar donde yo viví y ahí estuve 6 años, hice muy buenos amigos americanos o norteamericanos. La gente me pareció maravillosa. Muchas veces las diferencias con Estados Unidos puede que sean con los gobiernos y no con la gente. La gente, por lo menos mi experiencia en Estados Unidos fue fantástica. La gente me pareció, digamos, bien generosa y bien hospitalaria. Nos recibieron súper bien. Cuando nos fuimos a estudiar, alquilamos un apartamento. Los apartamentos se alquilan con una heladera y una cocina. Sí. Así que el resto de los muebles nos los regalaron. Nos regalaron juego de dormitorio, un vecino de un amigo del profesor mío, un televisor, y bueno, así que nos equipamos casi con la generosidad de la gente. Así que, y en Puerto Rico también, si bien es más un país caribeño, sí. Aquí se habla español, aunque la universidad es bastante bilingüe. Así que en la universidad se habla los 2 idiomas. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, los profesores eligen si dar sus clases en inglés o en español. Así que algunas clases son en inglés, otras son en español. Hay clases que son, por ejemplo, mixtas. Los libros de texto son en inglés, las notas de clase son en inglés, pero la discusión en el salón es en español. Así que bueno, adaptarse a otra cultura siempre toma tiempo. Sí. La comida es diferente hasta que uno se adapta. Claro. Así que sí, siempre no es fácil emigrar. Claro, y por eso te preguntaba, porque bueno, ahora vos ya estás prácticamente instalado allí, y supongo que te quedarás por Puerto Rico, ¿no? ¿O tenés pensado volver en algún momento? Bueno, no está en mis planes, pero por una razón de que, digamos, cuando uno se va después de mucho tiempo, sí. Uno regresa a un lugar que no existe ya. O sea, a veces uno idealiza el lugar que dejó, ¿ves? Sí, y cuando uno regresa, la gente no es la misma, muchos se fueron, muchos amigos ya no están, el lugar es distinto. La gente vive su propia urgencia, su propia vida, y uno está casi de visita y se siente a veces, ni siquiera, se siente casi como que no pertenece, ¿ves? Claro. Así que si uno volviese, sería otra vez volver a emigrar. Claro. Tenés que volver a adaptarte al país de uno, sí. Pero al que, digamos, es volver a adaptarse otra vez. Porque yo hace más como 19 años que estoy en Puerto Rico, más los 5 o 6 en Estados Unidos, así que son como 25 años. Claro, es mucho tiempo. Sí. Y mis hijos son puertorriqueños de pura cepa. Claro, eso te iba a consultar, ¿no? Ellos no, les gusta ir a Argentina, tienen sus primos, sus tíos, pero ellos son de acá. Claro. Ellos son de acá. Sí, y bueno, todo eso lo hace un poco más complejo y más difícil, ¿no? Sí, de esto. Sí. Bueno, y tu familia, supongo que contento también, Gustavo, digo, ¿no? Viéndolos crecer, viendo cómo van también encaminando su vida personal, su carrera o su profesión, lo que les gusta y lo que están buscando hacer, ¿no? Sí. Mi hija está estudiando medicina. Uh-huh. Y mi hijo estudia economía. La carrera en medicina, sí. El formato en Puerto Rico que es universitario es similar al de Estados Unidos. Uh-huh. Así que para ingresar a la carrera de medicina hay que tener un título universitario. O sea que eso ocurre con medicina y con leyes. Uno no, a diferencia de
de Argentina, Sí. uno estudia medicina de entrada. Claro. Aquí no, aquí uno estudia cualquier carrera universitaria y luego aplica y rinde unos exámenes para ser admitido a la escuela de medicina. Así que ella se graduó mi hija se graduó de química en la universidad, sí, en un bachillerato, y entonces entró ahora, hace poco, a estudiar medicina. Claro. ¿Y en el caso de tu hijo, está estudiando economía? Sí, a él le faltan como un año para graduarse de economía. Y no sabe bien si se va a ir a hacer estudios graduados, sí, o si se iría por el lado de leyes. Claro. Así que, pero le queda como un año para graduarse. Claro, pero ya están bastante encaminados. Mirá vos, qué bueno, Gustavo. La verdad que supongo que también estás contento por esto, digo, ¿no? Porque va pasando el tiempo, bueno, vos has hecho tu camino, te has perfeccionado, estás trabajando, pero verlos crecer a ellos debe ser una satisfacción personal también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y ya estamos adaptados aquí, así claro, que nosotros nos sentimos que como yo te decía, este es mi lugar en el mundo. Después de tanto tiempo, uno hace clic. Puerto Rico es un lugar precioso, la gente es súper hospitalaria, ama la Argentina, los puertorriqueños aman la Argentina. Yo tengo muchos amigos que conocen Argentina, que han ido y les encanta. Muchos de mis amigos hasta siguen las noticias de Argentina. Así que sí. Y ahí te encontraste con amigos argentinos, digo, no que los conocías, pero que los conociste allí, que están viviendo en Puerto Rico también hace un par de años, o que están trabajando incluso en la misma universidad que vos. Sí, hay un grupo de gente de Argentina. Ajá. Hay dos profesores de Jujuy. Sí. Pues hay un profesor también en mi departamento de San Juan, otro de Buenos Aires y otro de Córdoba. Ah, mirá, variadito tenés. La universidad es bastante cosmopolita. Yo me hice, digamos, mis amigos son un italiano. Nos hicimos bien amigos con este profesor italiano. Sí. Entonces yo le decía que los italianos son argentinos nacidos en Europa. Porque son bastante parecidos a nosotros, bastante parecidos. Claro. En la comida, en las costumbres, excepto que el idioma es distinto, pero sí, no tanto. Claro. Pero culturalmente somos bastante más italianos que españoles, me parece. Así que tengo colegas de Venezuela, colegas de Perú, de Colombia, por supuesto de Puerto Rico, de Estados Unidos. La universidad es un ambiente bastante cosmopolita. Gustavo, y hablando de esto, ¿no? De esa conformación de personas de distintos países del continente latinoamericano, ¿cómo conjugan, cuál es el modelo por allí educativo que tienen en Puerto Rico, ¿no? Digo, más allá de los diseños y los programas o las carreras propiamente dichas, es decir, los enfoques como para orientarnos un poco y ver si hay alguna similitud o no con lo que habitualmente estamos acostumbrados aquí en Argentina. Aquí se sigue bastante el modelo americano. O sea, por lo menos sí, tanto en la escuela, sí, elemental e intermedia, se sigue un modelo americano, y las universidades también. El sistema universitario, sí, es bien similar al sistema universitario de Estados Unidos. La universidad la acreditan agencias acreditadoras que acreditan a los programas. Por ejemplo, en ingeniería, la agencia acreditadora se llama ABET y acredita los distintos programas de ingeniería. Y digamos, si una universidad no está acreditada,
tiene menos prestigio, tiene menos posibilidades a veces de atraer estudiantes. Así que la acreditación es bien importante, y también hay otra agencia que acredita a la institución en su conjunto. Así que acá seguimos ese modelo. Las carreras, la mayoría son carreras de 4 años. Cuando yo estudiaba, en la carrera en ingeniería eran de 6 años. Ahora me parece que puede que hayan cambiado y se hayan reducido a 5. Pero en mi época ingeniería eran 6 años y casi nadie se graduaba en 6 años. Claro. Aquí la ingeniería es de 5 años, y las demás carreras son de 4. Los bachilleratos son de 4 años. Y otra cosa que es diferente es que dentro de las carreras técnicas, dentro de los currículum, hay una componente humanista. Por ejemplo, en ingeniería tienen que tomar, y esto es una particularidad de Puerto Rico, hay que tomar clases de inglés y clases de español. Hay se toman obligatoriamente 2 clases de español y 2 clases de inglés. Y hay que tomar 4 o 5 cursos en humanidades y ciencias sociales. Así que los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, tienen obligatoriamente dentro de su currículo tomar clases de ciencias políticas, o de sociología, o de historia, o de geografía. Así que allá me parece que por lo menos en la época mía eso no era así. Las carreras técnicas eran carreras técnicas, y no había ningún componente humanista. Sí, se entiende. La verdad está interesante. Y Gustavo, bueno, ¿qué te gusta más? ¿La parte de ser docente, la parte de investigación, o conjugan muy bien las dos para vos? Bueno, yo ahora estoy dedicado gran parte digamos, tengo un enfoque en este momento de mi carrera más administrativo. Yo fui director de departamento por 3 años y medio. Aquí la universidad, la escuela de ingeniería, nosotros tenemos 7 departamentos de ingeniería: ingeniería civil, topografía, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y computadoras, y ciencias de la computación. Y entonces los programas de ingeniería tienen una estructura administrativa cuya, digamos, el líder es el director de departamento, ¿no? Es la máxima autoridad ejecutiva de un departamento. Y entonces unen a todos los departamentos un decano. O sea, el decano de ingeniería coordina todo lo que ocurre en el colegio de ingeniería, que es compuesto por los diferentes departamentos. Entonces ahora estoy de decano asociado del colegio de ingeniería. Cuando empecé, tuve una carrera de investigación bastante exitosa, diría yo. Tuve fondos de la National Science Foundation, la NSF, que le llaman acá, que vendría a ser como el CONICET de Argentina. O sea, es la Fundación Nacional de Ciencia, que otorga fondos para la investigación. Así que estuve enfocado bastante en la investigación en los primeros años. Y luego uno empieza a hacer un balance de, digamos, cuando hay una propuesta acá, cuando uno está en el proceso de tenure track, se llama, o de probatoria. Eso dura como 5 años en la carrera académica, ¿no? Entonces uno escribe una propuesta
que es, digamos, bien prestigiosa en el ámbito académico, que se llama el Career. Y entonces que lo otorga el NSF, la National Science Foundation. Y entonces había que escribir, como parte de la propuesta, sí, uno tenía que escribir cuál era su visión en los próximos 5 o 10 años. Ajá. Y entonces uno tiene que, digamos, enlazar todos los 3 componentes típicos que son típicos en la academia, que son la investigación, la docencia y el servicio. Claro. Y uno de los papers famosos de los artículos famosos que había leído era que uno no puede hacer al mismo tiempo las 3 cosas con excelencia. Ajá. Así que uno tiene que balancearse, sí, porque pretender ser un buen docente, un buen investigador y un buen administrador al mismo tiempo, eso es bien difícil. Claro. Así que ahora estoy más enfocado a la parte administrativa. Estoy trabajando en el decanato de ingeniería, en la parte de infraestructura. Nosotros en la oficina mía se encarga de todo lo que es remodelaciones, proyectos en el colegio de ingeniería. Manejamos el presupuesto del colegio de ingeniería. Así que eso me consume bastante tiempo. Claro. Pero también estoy enseñando. O sea, tengo una clase. Sí. Ahora estoy dando una clase graduada a nivel de doctorado, sí, que se llama métodos numéricos. Así que siempre combino la parte administrativa con la parte docente. Y estoy en la parte de investigación, estoy un poquito on hold, digamos, por ahora. Pero algo que siempre me gustó y me gusta. Claro, y sin lugar a dudas, tampoco lo vas a dejar del todo, ¿no? Uno nunca deja de seguir investigando. Seguro, sí, seguro. El 100%, digo, no te dediques de manera completa, porque como bien lo decís, lo que estás haciendo te insume bastante tiempo. Sí, sí. Bueno, sobre todo el modo operandi. El modo operandi es bien distinto. Uno a veces en la investigación necesita estar bien concentrado en eso. Sí. La parte administrativa es bien, digamos, te demanda el 100% del tiempo. Claro. Porque uno está resolviendo todo el tiempo apagando fuego. Tal cual, sí, es así. Sí. Sí. Bueno, Gustavo, no te robo más tiempo, ¿sí? Te agradezco enormemente por esta comunicación y en otro momento vamos a charlar de alguna de tus investigaciones también, para que bueno, con todo gusto, más detallada, ¿sí? Y de algunas otras temáticas, por lo cual hoy fue un gustazo tenerte aquí y bueno, seguramente muchos amigos que te van a ver o te van a escuchar estarán alegres sabiendo también de que estás bien, por sobre todas las cosas, que estás adaptado, que estás contento, feliz. Me parece que eso es lo esencial, ¿no? Sí, bueno, un gusto conocerte y espero que nos podamos conocer personalmente. Me encantaría ir en el corto plazo a Argentina. Sí. Mi hermana vive en Uruguay hace mucho tiempo, en Montevideo, o ahí cerca de Montevideo. Mi mamá falleció el año pasado, así que mi papá está en el cementerio en Sespeña y mi mamá está en Montevideo con mi hermana. Así que queremos que se unan los dos viejos y traer a los restos de mi mamá a Sespeña. Así que me encantaría volver pronto. Así que si ando por Sespeña, Dale, Gustavo, ¿sí? Si andás por Sespeña, bueno, vamos a estar comunicándonos, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahora y bueno, por ahí vamos a organizar y vamos a ver si podemos coincidir y nos encontramos, ¿sí? Con todo gusto, dale, cuenta conmigo. Dale, un abrazo y un saludo a la familia, Gustavo, que tengas buen día. Dale, un gusto. Saludos a todos por ahí. Dale, hasta luego, que sigas bien. Listo. Buenas tardes, chao. Chao. Bueno, hasta allí entonces.